Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a tocar un tema que, suele traer de cabeza a muchos padres separados, la pensión de alimentos. Y en concreto, vamos a hablar de esos gastos que no avisan, que aparecen de repente. ¿Quién paga las gafas nuevas del niño? ¿Y esa excursión del cole? Venga, vamos a meternos de lleno para dejarlo todo súper claro. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? El objetivo es que al terminar esta explicación se sepa perfectamente qué entra en esa cantidad fija mensual y qué se considera un extra. Porque tener esto claro es sin duda la clave para evitar un montón de malentendidos y discusiones. Y para que nadie se pierda, hemos preparado una ruta muy clara. Empezaremos por la base, o sea, la ley. Luego veremos qué pasa en la custodia compartida. Después, el punto clave, diferenciar los tipos de gastos con ejemplos del día a día. Y por último, qué hacer cuando no hay manera de ponerse de acuerdo. ¡Empezamos! Bueno, lo primero es lo primero. La obligación de mantener a los hijos no es algo que se pueda elegir. No, es un deber fundamental que está recogido tanto en la Constitución como en el Código Civil. Digamos que este es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Y es muy interesante ver cómo la propia ley define esto de los alimentos. No habla solo de comida, ¿eh? Fijaos que dice todo lo indispensable. Casa, ropa, médicos. Es un concepto súper amplio y la idea es, lógicamente, garantizar por completo el bienestar de los menores. Entonces, todo este deber legal se traduce en lo que comúnmente llamamos pensión de alimentos. Es, básicamente, el mecanismo que se crea después de la separación, ya sea por acuerdo de los padres o por decisión de un juez, para que esa obligación de cuidarlos económicamente se cumpla mes a mes. Venga, vamos ahora con un caso que es cada vez más y más común, la custodia compartida. ¿Qué pasa aquí con la pensión? Pues la lógica cambia un poquito y es súper importante entender cómo funciona. A ver, por norma general, si los hijos pasan más o menos el mismo tiempo con los dos, se da por hecho que cada uno ya paga los gastos del día a día cuando están con él. O sea, la comida, la luz, lo normal. Por eso, lo habitual es que no se fije una pensión que un padre le tenga que pasar al otro. Pero ojo, que hay una excepción muy importante a esta regla. Si hay una diferencia de ingresos muy grande entre los padres, el juez puede meter mano. ¿Para qué? Pues para asegurarse de que los niños tengan un nivel de vida parecido en ambas casas. En ese caso, sí que puede fijar una pensión para, como se suele decir, equilibrar la balanza. Y ahora sí, llegamos al meollo de la cuestión. Esta es la diferencia que soluciona casi todas las dudas. Es que no todos los gastos son iguales, y entender esto es de verdad fundamental para saber qué cubre exactamente esa pensión mensual. La clave para distinguirlos es bastante sencilla, en realidad. La pregunta es, ¿se puede prever? ¿Pasa de forma regular? Si la respuesta es sí, como la comida, los zapatos o la matrícula del cole, pues es un gasto ordinario. Si en cambio es algo necesario pero que no te esperas y no es periódico, como ponerle un aparato en los dientes, pues eso es extraordinario. Así que, resumiendo, el punto clave es este. Los gastos que son ordinarios, los previsibles, ya están metidos dentro de la pensión mensual, pero los extraordinarios, no. Esos van por fuera, se consideran un coste adicional y por lo tanto se tienen que pagar aparte. Vale, mucha teoría, pero ¿esto en qué se traduce en el día a día? Pues vamos a lo práctico. Verlo con ejemplos concretos es la mejor forma de que no quede ni una sola duda, así que vamos a repasar una lista de los gastos más típicos. Vamos a echarle un ojo a la tabla. Fijaos, la matrícula del colegio y los libros son ordinarios. ¿Por qué? Porque sabes que van a llegar todos los años. Sin embargo, un viaje de fin de curso o unas clases particulares de refuerzo son extraordinarios. Y con la sanidad pasa lo mismo. Las visitas al pediatra de cabecera están cubiertas, pero unas gafas nuevas o un tratamiento con el logopeda se pagan aparte. Claro, la vida real es complicada y no siempre es fácil estar de acuerdo. ¿Qué pasa si un padre piensa que un gasto es totalmente necesario y el otro cree que no lo es para nada? ¿O cómo se reparte el pago? Pues tranquilidad, porque el sistema legal también tiene respuestas para estas situaciones. Por lo general, la costumbre es que los gastos extraordinarios se repartan a la mitad, 50-50, entre los dos. Ahora bien, esto no es una ley escrita en piedra. Los padres pueden haber pactado en su convenio regulador un reparto diferente, 70-30, por ejemplo, si así les parece mejor. Si la comunicación falla y no hay acuerdo, queda la vía legal. El primer paso, siempre, es comunicar formalmente al otro que existe ese gasto. Si aún así hay negativa, se puede presentar una demanda en el juzgado. Y ahí, al final, será un juez quien decida si el gasto es o no es necesario y extraordinario y cómo se tiene que pagar.
Y claro, ¿qué pasa con las urgencias? Imagina una visita al dentista por un dolor terrible. Pues obviamente son cosas que no pueden esperar. En esos casos, uno de los padres puede y debe adelantar el dinero. Y luego, eso sí, tiene que comunicárselo al otro de una forma que deje rastro, como un burofax, para poder reclamarle la parte que le toca. Y con esto llegamos al final. Después de darle vueltas a las normas, a los procesos, la conclusión más importante es esta. Más allá de lo que diga un papel o un juez, una comunicación fluida y sincera entre los padres es la mejor herramienta de todas. La mejor para evitar follones y sobre todo para que a los hijos nunca les falte de nada. Porque al final del día no es eso lo único que de verdad importa.